Desde que la humanidad buscó entenderse, las creencias y la filosofía han buscado maneras para que podamos entenderla. Sin embargo, ¿qué pasó cuando las personas empezaron a buscar una respuesta pero más científica? Es aquí donde nace la historia de las ciencias sociales. Estas buscan que se pueda dar una respuesta a estas inquietudes de una manera que se base en las evidencias y que sean científicas. El modelo de Newton y las ideas de Descartes moldearon la ciencia, separando el mundo natural del humano. Esto generó una lucha. ¿Dónde encajaban las ciencias sociales? ¿Era ciencia o era filosofía? En el XIX presenció el nacimiento de la historia, la economía, la sociología, la ciencia política y otras disciplinas, todas buscando dar un método para que se pueda dar la explicación de las ciencias. Es por esto que surgió el conflicto y por ello las ciencias sociales. Pero este intento de aplicar un enfoque científico al estudio de la sociedad no fue sencillo. Las ciencias sociales nacieron con una atención profunda en su interior. Querían explicar el comportamiento humano con el rigor de las ciencias naturales. Pero el ser humano no es un objeto inherente. El ser humano tiene historia, lenguaje, poder, intenciones, contradicciones. No basta con observarlo, también se tiene que interpretar. Así, desde el comienzo, las ciencias sociales se debatieron entre dos polos, el análisis objetivo de estructuras y patrones y la comprensión subjetiva de significados y contextos. Esta ambivalencia no fue solo metodológica, sino también política y filosófica. ¿Podemos estudiar las ciencias humanas como si fuera un sistema físico o debemos aceptar que todo conocimiento social está atravesado por valores, por intereses y por ideologías? Mientras los científicos naturales hablaban en el lenguaje de las leyes y la causalidad, los nuevos científicos sociales trataban de entender procesos más ambiguos, las revoluciones, las desigualdades, los conflictos de clase, las culturas. No era fácil encontrar un método único. Algunos apostaron por las estadísticas y los modelos matemáticos, otros recurrieron a la historia, la filosofía, las interpretaciones. Además, estas disciplinas no nacen en el vacío, lo hicieron en un mundo profundamente desigual, marcado por el colonialismo, el capitalismo y la expresión europea. El conocimiento social que se construía no era neutro, surgía desde centros académicos situados en la metrópolis y muchas veces servía para justificar, organizar o interpretar el dominio sobre otros pueblos. Este video, a continuación, explora este conflicto fundamental, cómo las ciencias sociales buscaron legitimarse como ciencias en un mundo fragmentado, cómo dividieron su campo de estudio entre lo occidental y lo no occidental, y cómo ese reparto de conocimiento todavía moldea nuestras formas de pensar, porque entender cómo nacieron estas disciplinas no solo es mirar al pasado, es también una forma de cuestionar el presente y abrir una nueva posibilidad para el futuro del saber. El siglo XIX heredó una gran división. Por un lado, la ciencia buscaba leyes universales como la física. Por otro lado, estaba la filosofía, las humanidades, las letras, un campo un poco más complejo. Las ciencias sociales querían ser ciencia, pero no encajaban fácilmente. La historia se centraba en lo particular, mientras que la economía y la sociología buscaban leyes generales. Este debate sobre qué es el conocimiento válido marcó profundamente a las ciencias sociales. Figuras como Comte intentaron aplicar la figura social al estudio de la sociedad, pero la filosofía seguía influyendo. Hace muchos años, en el siglo XIX, las personas que estudiaban el mundo comenzaron a dividir el conocimiento en dos grandes grupos. El primer grupo era la ciencia, que intentaba entender cómo funcionaban las cosas con reglas claras. Por ejemplo, la ciencia puede decirte por qué los planetas giran o por qué cae una manzana de un árbol. El segundo grupo eran las humanidades, que incluyen cosas como la filosofía, la historia, el arte o la literatura. En este grupo las respuestas no siempre son iguales para todos. Por ejemplo, si alguien escribe un poema o cuenta una historia, no hay una sola manera correcta de entenderlo. Ahora bien, apareció un tercer grupo, las ciencias sociales. Estas son materias que tratan de entender a las personas y a la sociedad, como la historia, la sociología. Estas ciencias sociales querían ser parte de la ciencia porque pensaban que si usaban reglas y métodos claros, podrían entender la sociedad de manera ordenada. Pero hubo un problema: la sociedad y las personas son mucho más complicadas que una fórmula matemática o que una ley física.
Este debate hizo que las ciencias sociales crecieran y se hicieran más fuertes, buscando su propio camino. Por eso, hoy cuando estudiamos la historia, la economía o la sociología, sabemos que no todo se puede explicar con reglas fijas, pero tampoco es puro sentimiento o arte, es una mezcla. En el siglo XIX, las universidades se convirtieron en el nuevo hogar de las ciencias sociales. Ahí nacieron la historia, la economía, la sociología y la ciencia política, cada una con su propio ejemplo. La historia se profesionalizó buscando la objetividad y basándose en archivos y documentos. La economía se separó de la economía política y se centró en modelos matemáticos y leyes universales. La sociología, con Comte, buscaba ser la física social, la sociedad moderna. La ciencia política surgió más tarde estudiando el Estado y el poder. Durante el siglo XIX, las universidades comenzaron a organizar el conocimiento en áreas específicas, lo que dio origen a muchas de las ciencias sociales que hoy conocemos, y a partir de estas, cada una se enfocó en estudiar gran parte de la sociedad y nos permitió entender mejor el mundo. Algunas de las principales disciplinas que surgieron fueron la historia. Esta dejó de ser solo narraciones del pasado y se convirtió en una ciencia. Los historiadores comenzaron a investigar con documentos reales y archivos antiguos para contar los hechos que ocurrieron de manera objetiva y basada en pruebas. Otra de las disciplinas es la economía, que antes estaba unida a la política, pero este periodo se volvió una ciencia independiente. Se centró en estudiar cómo produce y distribuye y se consume el dinero y los recursos, usando modelos matemáticos, buscando leyes que se aplicaran en todos los países. Y después surgió la disciplina de la sociología. Esta fue creada por Augusto Comte, quien quería estudiar la sociedad como si fuera una ciencia natural, como la física. Su idea era entender cómo funcionan las sociedades, por qué se organizan las personas de cierta forma y cómo cambian las costumbres. Otra de las disciplinas es la ciencia política. Surgió un poco más tarde y se dedica a estudiar el poder, el Estado, las leyes, los gobiernos, y se toman decisiones que afectan a la sociedad. Este proceso fue muy importante porque ayudó a que cada disciplina tuviera su propio método de lenguaje y su forma de pensar. Así las ciencias sociales empezaron a desarrollarse con más profundidad. Mientras las otras ciencias sociales estudiaban sociedades occidentales, la antropología y los estudios orientales se centraban en otros mundos. La antropología surgió del encuentro de Europa con pueblos no occidentales, a menudo en contextos coloniales. En este caso se estudiaba las tribus o razas con un enfoque en el trabajo de campo y de observaciones. No, a mí no me toca. Los estudios orientales se enfocaron en civilizaciones altas de Asia y Medio Oriente, como China e India. Principalmente estas sociedades o civilizaciones eran una estructura más literaria y a veces con un sesgo eurocentrista. En este enfoque hacia los otros mundos no solo definió el objeto de estudio, sino que también condicionó la forma en la que construía el conocimiento. La antropología y los estudios orientales fueron disciplinas profundamente marcadas por la estructura del poder global. Su existencia no pudo separarse de los procesos coloniales e imperiales que dominaban durante el siglo XIX y el siglo XX. Mientras las otras ciencias sociales centradas en Occidente pretendían explicar el cambio, el progreso, la modernización, estas otras disciplinas fueron más bien encargadas de catalogar, escribir y en muchos casos fingir otros en una imagen de inmovilidad. Los estudios orientales, por su parte, no se centraban en sociedades primitivas, sino en civilizaciones con tradiciones escritas, sofisticadas religiones y pensamientos filosóficos. Geografía, psicología y estudios sociales. Otras disciplinas tuvieron un desarrollo más complejo. La geografía está entre las ciencias naturales y sociales, estudiando tanto el espacio físico como el humano. La psicología luchó por ser reconocida como ciencia, debatiéndose entre lo biológico y lo social. Los estudios legales también tuvieron dificultades, divididas entre los estudios legales y el análisis de las tesis del derecho. Otras disciplinas académicas experimentaron un desarrollo más complejo y en muchos casos
más conflictivo, en comparación con aquellas que lograron una consolidación más clara dentro del campo de las ciencias sociales. Entre ellas destacan la geografía, la psicología y los estudios legales, que enfrentaron tensiones tanto epistemológicas como institucionales. La geografía es una disciplina que históricamente ha oscilado entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. Su objetivo de estudio es amplio, abarca tanto los aspectos físicos del planeta como el relieve del clima y la hidrografía, como las dinámicas humanas relacionadas con el espacio, como la organización territorial y la distribución de la población, y en procesos de urbanización. Esta dualidad ha dificultado su ubicación clara dentro del espectro disciplinario, lo cual llevó a una constante redefinición de sus métodos y enfoques. En este contexto surgieron dos grandes ramas: la geografía física, más próxima a las ciencias naturales, y la geografía humana, que se orienta hacia el análisis social y cultural y económico del territorio. La psicología, por su parte, ha atravesado una larga lucha por ser reconocida como una ciencia en sentido pleno. Desde sus inicios ha estado marcada por un debate interno acerca de la naturaleza, si debía orientarse hacia lo biológico como una rama de la neurociencia. En 1945 las ciencias sociales se habían establecido como disciplina universitaria con sus propias instituciones y métodos. Sin embargo, las tensiones entre las diferentes formas de entender el conocimiento continuaron. La historia de las ciencias sociales es una historia de debate y de lucha por la legitimidad de intentos por comprender la complejidad humana. Entender la historia es fundamental para comprender las ciencias sociales y los desafíos que enfrentan, así como en el pasado, presente y futuro.